voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Venimos haciendo lectura de una novela llamada La Paz de los Sepulcros. Esta es la parte número 10, ya casi la mitad del libro. No te pierdas la continuación de esta historia escrita por Jorge Volpi. Escucha la historia desde la parte 1. De paso, suscríbete. No te pierdas de más contenido. La Paz de los Sepulcros tiene un título que viene de la Biblia. Alude a una cita bíblica que sugiere una falsa tranquilidad. Que todo parece en orden, pero debajo hay muerte y corrupción. Una metáfora perfecta para el México que retrata la novela. ¿Les parece si comenzamos? Hay muertos que pesan más en la vida que en el ataúd. Parte 10. Nadie sabe para quién trabaja. La frase no pierde su valor. Al ser tan grande el cúmulo de relaciones entre las personas, al nunca poder calcular todos los factores que influyen en un hecho, mi convicción es que nadie puede hacerlo, ni siquiera el gobierno, por más poder que acumule en este país. Y al estar siempre sometidos al árbitro del azar, resulta imposible prever las consecuencias de nuestros actos. Y entonces, afectamos a quien jamás creíamos afectar, y perjudicamos a quienes menos queríamos perjudicar. El pinche efecto mariposa. Uno descubre así que los poderosos no planean y reproducen esquemas cuidadosamente diseñados para beneficiarlos. Nadie podría confiar en ellos al 100%. Sino que la maquinaria resulta superior a sus componentes. A veces, por mala suerte o infortunio, los engranes se mueven por sí mismos y las acciones que algunos traman para perjudicar al sistema, el gobierno o los gobernantes, a fin de cuentas terminan por beneficiarlos. A las pocas semanas del sepelio del ministro de Justicia, sin que aparentemente tuviese relación con el caso, publiqué en Tribuna del Escándalo un texto que había dejado rezagado en el cajón porque lo creí pasado de moda, y del que tuve que echar mano, pues no había tenido tiempo de escribir otra cosa, ocupado como estaba con el fantasma de Ignacio Santillán. Se trataba de un reportaje, no muy confiable por la dudosa calidad de las fuentes, he de confesarlo, pero a fin de cuentas con elementos de veracidad, que es el único criterio exigido por los editores del tabloide. Era sobre el FPLN y sus métodos de terrorismo psicológico. El FPLN era conocido, o al menos es la imagen que todos guardamos de él, o a la que nos habían inducido, como el errático, desbalagado y funesto epígono de la guerrilla selvática de los 90. Esta era su fundamento, pero el parentesco ya era muy lejano, que con el cambio de siglo se había vuelto urbana en vez de rural, y había modificado diametralmente su discurso. En vez de mesianismo combinado con crucilería, independiente de las justas e innegables condiciones de marginación que la habían hecho surgir, como afirmaba entonces el gobierno que había provocado esa marginación, el tono de sus proclamas combinaba ahora con una suerte de mesianismo milenarista y sádico, en vez de comunicados entretejidos con parábolas, poemas y mensajes cifrados e intelectuales. Ahora había amenazas más o menos demenciales, insultos, visiones escatológicas y negación de cualquier posibilidad de diálogo con un gobierno que, para ellos, no les importaba quiénes fuesen los gobernantes, era necesariamente ilegítimo. Horror a la
las equivocaciones mayoritarias. Llamaban a su vocación antidemocrática. Y en vez de la voz cívica y tormentosa, gallarda y profética, y soberbia y cursi del antiguo subcomandante, despuntaba el desequilibrio rayando en la locura y la violencia verbal sin límites, la furia que no anhelaba justicia, sino simple furia, y la rabia hacia cualquier tipo de instituciones, el griterío apocalíptico y los caprichos incendiarios del teniente Gabriel. A los nuevos guerrilleros ni siquiera el triunfo opositor del presidente del Villar los había convencido de moderar sus posiciones. El viejo escritor que ya no escribe, lo insultaban, con su democracia literaria e inútil, y su ejército de tiranos pigmeos, como llamaban a los miembros del gabinete, radicales inconsumibles. Los miembros del FPLN se movían sigilosamente por las noches de la ciudad, colocando pancartas y diseñando grafiti en bardas, ametrallando automóviles oficiales, solo por mala suerte o infortunio con víctimas, y secuestrando todo tipo de personas, desde empresarios hasta amas de casa, y desde empleadas domésticas hasta artistas. Una vez le tocó el turno a Miki Segura, el conductor de Super Sábado, pero por desgracia lo entregaron a las pocas horas, todo pintado de rosa, amarrado en una de las antenas de la televisión privada. Sus vehementes anuncios sobre la proximidad del fin del mundo hicieron que el grupo fuese visto por el resto de la sociedad, más que como una amenaza, como una plaga. Mosquitos o ratas, que ya nadie se preocupaba de comentar, por más descabelladas o espectaculares que resultasen sus acciones explosivas. Sin embargo, para el gobierno y para los lectores de El Imparcial, uno de los pocos diarios que seguían publicando sus comunicados, los alzados resultaban difíciles de tolerar. Una voz disidente que no se había sumado al furor democrático y que, al menos en sus cabezas, restaba un poco de legitimidad al régimen. En fin, más allá de sus ataques, casi inofensivos, a mí se me ocurrió investigar las otras formas que los miembros del FPLN tenían de manifestar su desacuerdo con nuestra reluciente democracia. Los resultados, aunque no podían ser verificados, me parecieron atractivos. Además de los atentados visibles, de muy escasa relevancia, al parecer los insurrectos habían articulado una estrategia que yo decidí bautizar como terrorismo psicológico, y que acaso los hacía más fuertes que a sus predecesores selváticos. En mi opinión, el FPLN aún poseía una sólida capacidad organizativa. Era capaz de triunfos que nadie alcanzaba a vislumbrar. Dividido en escuadrones, defendía la idea de que los gobernantes son siempre corruptos, y por ello los atacaba de manera individual en acciones cuidadosas e invisibles. Sus líderes primero seleccionaban y localizaban a su próxima víctima, que en este caso no era alguno de los sujetos típicos de sus sonadas, aparatosas e inútiles que resultaban sus secuestros, sino su contraparte, hombres verdaderamente poderosos, políticos de primer nivel, acaudalados empresarios, incluso alguno de la lista Forbes, y jefes militares, aquellos que comúnmente llamamos pilares de la sociedad. Una vez elegidos, un comando rastreaba minuciosamente hasta los mínimos detalles la vida del prohombre en cuestión, sus costumbres, su vida familiar, sus deslices, sus negocios limpios o turbios, y las vidas de sus familiares y amigos. Cada acción, cada gusto, manía, interés o error de la víctima era analizado hasta el extremo, hasta que por fin el cuerpo logístico del movimiento decidía un plan de trabajo cuyo único fin era la destrucción, moral y psicológica, de la víctima. La misión era convertir su vida en un infierno, otra de las obsesiones del teniente Gabriel. Primero, lo hostigaban, sin descanso, con actos en apariencia casuales. Por ejemplo, descomponían su automóvil o incendiaban su alfombra,
cortaban su línea telefónica o provocaban cortocircuitos en su instalación eléctrica. Luego buscaban a sus antiguas o actuales amantes y hacían que la esposa de la víctima se enterase de tales relaciones. Le enviaban cartas anónimas revelando sus secretos. Hostigaban a sus hijos en la escuela por medio de comandos infantiles perfectamente adiestrados a los que se inscribía en la misma institución. Revelaban sus intimidades en los medios. En Tribuna publicamos muchas. Difamaban a sus amigos, jefes o empleados, provocando intrigas y traiciones. Y en fin, utilizaban cualquier método con tal de volver loca a su víctima, aniquilando sus momentos de tranquilidad, interponiéndose en sus intereses y volviéndolo aborrecible hasta para sus seres más queridos. Un terrorismo hormiga, capaz de acabar con una persona sin que ésta reparase en la maquinaria que operaba en su contra. Un modo perfecto de disminuir su poder y su influencia, de minar el aparato del Estado, de destruir conciencias, permaneciendo a salvo. Como ejemplo de lo anterior, me atreví a señalar los casos de Anacleto Desiderii, el director fundador de Icasa, quien terminó suicidándose luego de que su esposa la abandonó; de Flavio Pecina, el dueño de un canal de televisión privada, cuyos turbios negocios en Estados Unidos fueron revelados por la guerrilla; y el del general Ulises Cantú, baleado por el novio de una de sus hijas hace apenas unos meses. La reacción desatada por el breve reportaje resultó mucho mayor de lo que yo esperaba. Era la gota que hacía falta para derramar el vaso del rencor oficial contra el desgastado y casi inofensivo FPLN. Pronto en todos los corrillos, en las cantinas y en los clubes, en los supermercados y en las reuniones caseras, el terrorismo psicológico se convirtió en tema obligado. A la gente le divertía y le fascinaba. No sé por qué siempre ocurre así: oír de complots, complicados planes y estrategias destructivas, el embrujo de la televisión. Pero no sucedía lo mismo con las familias y los amigos de aquellos que empezaron a considerarse posibles víctimas del FPLN. Ahora políticos, empresarios y militares veían en cualquier situación adversa, en la mala suerte y el infortunio, el infame designo de la guerrilla, que adquiría de este modo, gracias a mí, dimensiones omnipotentes y divinas. El poder de los subversivos, siempre menospreciado, de repente pareció inmenso. Desaparecieron el destino y la fatalidad, y fueron sustituidos por la demencia fisicular del teniente Gabriel, o más bien, la mía. El clamor de los ricos y poderosos no se hizo esperar, perpetrando en docenas de artículos que, con el mismo tema, e incluso en publicaciones más serias, siguieron al de Tribuna, y el gobierno entendió muy bien cuál debía ser su misión. Tras la horrible muerte del ministro de Justicia, también achacada al FPLN, esto ya era el colmo. Por más que fuese doloroso, sería necesario utilizar, como advirtió en una conferencia de prensa el ministro del Interior, el doctor Gustavo Iturbe, aunque nadie lo quiera, aunque se lo hubiese proscrito desde el inicio del régimen del presidente del Villar, será utilizada toda la fuerza y la energía necesarias para terminar con la creciente inseguridad que la guerrilla causaba en el país, lo que equivalía a reiniciar las razias y las pesquisas domiciliarias, como cuando en los años de la represión se buscaba a los líderes del movimiento democrático. Pero el país, ese país que la guerrilla hacía sentir inseguro, no hizo sino aplaudir las palabras del ministro del Interior. Una niña me pidió que me sentara en una silla diminuta. Yo creo que ni siquiera ella estaría cómoda ahí, de madera azul, bebé mal pintada, como las que recuerdo del kinder, con dibujos de conejos y florecitas, al lado de una mesa de idénticas proporciones sobre la cual
estaban dispuestos varios platinos de plástico color rojo, de los que tienen 3 divisiones, para que no se mezclen los sándwiches de jamón y queso con la ensalada rusa. ¡Uy, qué asco! Y la gelatina de rompope, que sí se veía sabrosa. También había botellas de Coca-Cola y agua Evian. Se veía que los profesionales de la salud ya dominaban a los pequeños. Vasitos, servilletas con los Newtons, Baby Yomi y la coqueta cigüeña, y las canastitas con dulces y chocolates. Hacía mucho que no asistía a una fiesta infantil. La última vez traté de recordar. Debió ser en el 6º cumpleaños de Mónica, la cual terminó con la nariz rota cuando le tiré del sub y baja en medio de los alaridos de su madre. Las paredes, bastante descarapeladas, tenían rayas azules y blancas, y en el otro extremo del salón había una alberca de hule espuma, una rueda voladora, por cierto, mi entretención favorita, y un par de columpios. Sentía una mezcla de nostalgia y desolación en aquel lugar diseñado ex profeso para que los niños rían y se diviertan y festejen aún contra su voluntad. Ya eran muy pocos los sitios como ese que quedaban en la ciudad. Los festejados prefieren normalmente quedarse en sus casas embotonándose con videojuegos o acudir a las ferias de realidad virtual para sentirse exploradores lunares, buzos o espadachines, sin estar obligados a imaginar nada, convertidos en héroes o villanos por aquellas máquinas, atrapados en una fantasía que ya no les pertenece, aislados en sus neurosis electrónicas. ¿Quién querría ahora una fiesta infantil con globos, confeti y serpentinas? ¿Quién querría partir un pastel después de apagar las velas y pedir un deseo, cuando las computadoras son capaces de cumplir cualquier deseo? ¿Quién no se sentiría ridículo con los abrazos de los otros? Entre menos contacto físico mejor, menos posibilidades del contagio. O escuchando las voces desentonadas y falsas de amigos y parientes cantando las mañanitas. Era como estar fuera de tiempo, un regreso a la prehistoria, un sitio para niños nostálgicos. ¿O acaso para los padres de esos niños, más nostálgicos aún? De pronto, una figura escuálida se acercó a mí. Tardé un poco en darme cuenta de que no era un truco de mi fantasía, ni una trampa de la luz. En efecto, se trataba del payaso. El cabello azul, despeinado, la mitad de la cara blanca, los ojos, la nariz y la boca rodeados por una especie de cinta amarilla y azul. Grandes pestañas negras, los labios muy rojos y un traje que, sin embargo, no era de payaso. Zapatos cafés, pantalón azul, camisa a cuadros y una chamarra gris. Me tendió la mano. Por fortuna no traía guante blanco y se presentó. José María Reyes, a sus órdenes. Sonrió. O si prefiere, dígame Happy. E imitó bastante mal la risa de un chimpancé. Me pidió que lo acompañara a la parte trasera del salón. Necesito prepararme. Cuando tenemos fiesta, es una fiesta para mí. Y rió de nuevo. Mientras me explicaba lo que yo ya había visto, la ausencia de clientes, la pérdida de los valores del mundo infantil y de la fantasía de nuestro tiempo y etcétera, llegamos a un pequeño cuarto en el que estaban colgados diversos jubones y donde había un pequeño espejo rodeado con focos, 3 de ellos por cierto fundidos. Sacó un par de pinceles de una cajita y se dio a la tarea de retocar su pintura. Era un tipo no muy grande, de unos 30 y tantos, cara ancha y bulbosa, y tez morena. ¿En qué puedo servirle? Su tono ya no era de chimpancé. Me dio su dirección doña Maquita Santillán, dije, tratando de no alarmarlo. Sin éxito. Él se volvió y su cara de payaso, casi inexpresiva, quedó paralizada. No soy policía. Yo también soy... Bueno, era amigo de Nacho. Fuimos juntos a la escuela. Se los juro, no es fácil hablar con un hombre disfrazado de payaso, y menos cuando se quiere hablar de la horrible muerte de un amigo común.
La sonrisa en el rostro no se le quitaría nunca. ¿En verdad le afectaba lo sucedido o lo aparentaba muy bien? A continuación, me habló de su amistad con Nacho, y acaso recordó la imagen de su cuerpo sin cabeza. ¿Cómo era posible que a alguien le hiciera semejante cosa? Pero el pobre Nacho siempre estaba metido en cosas extrañas. Faltaba mucho a su trabajo en Cimex. Yo se lo advertí, pero no me hizo caso. ¿Cómo qué cosas? Cosas raras, no sé. Sus amigos, los miembros de la cofradía, eran muy extraños. ¿La cofradía? Sí, así se hacían llamar. Un grupo de amigos de él. Se veían todas las noches, sin excepción. Yo los conocí muy poco. Los vi muy pocas veces. Ni siquiera sé sus nombres. Pero Nacho siempre estaba con ellos. Desde que los conoció se volvió otro. Diferente a como era. Te lo juro. Antes no era así. Tú debes acordarte. Pero, ¿así cómo? Así, siempre desvelado, escondiéndose de la luz, hablando de la mala suerte y de que es imposible escapar de ella. ¿Y qué hacían los miembros de la cofradía? No sé, no quiero saberlo. Eran muy herméticos, pero nada bueno, te lo aseguro. La pobre Maquita sufría mucho, nunca veía a su hijo, y luego saber que alguien le hizo lo que le hizo. Pero lo peor para Nacho era que la causante de todo era ella. ¿Ella? La mujer de la que Nacho estaba enamorado. ¿Sabes su nombre? Le pregunté ansioso. María Elena algo. Nunca me dijo su apellido. Tiene un lunar en el párpado derecho. ¿Sabrás su teléfono o su dirección? No. ¿Y dónde se reunían? Hasta donde yo recuerdo, la cofradía no tenía un lugar fijo. A veces se veían en algún efímero antro, otras casas de ellos, no sé. El payaso no tenía o no quiso darme más datos. Era todo por el momento. La denominación de un extraño grupo de amigos y el nombre de pila de la mujer de la que Nacho estaba enamorado. De algún modo, resultaba lógico que la fatalidad ligase su muerte con una mujer. Esta vez no me tocó a mí, sino a Marcial Morones, de la revista Horror. Continuar con la serie de artículos que promocionaban y calumniaban las acciones guerrilleras del FPLN. Su artículo resultaba bastante flojo, con el estilo marcadamente sensacionalista de ese tabloide. Perdonen que defienda mi fuente de trabajo, pero todavía existen ciertos parámetros de calidad, incluso en publicaciones como la nuestra. Aunque es cierto que refería algunos datos interesantes, por más que su argumentación fuese caótica e inexacta. Al terrorismo psicológico, Morones se encargó de añadir una nueva arma de lucha del movimiento subversivo, muy al estilo disparatado del Teniente Gabriel. El robo de cadáveres. Morones se había encargado de hacer una cuidadosa lista de este fenómeno, y los resultados eran alarmantes. En menos de un año, habían desaparecido unos 50 cuerpos del servicio médico forense, y más de 70 cuerpos de distintos hospitales, sanatorios y clínicas de la ciudad. En el primer caso, rara vez se había hecho notar la ausencia. Nadie reclamaba restos que se suponían en manos de osados estudiantes de medicina. En cambio, en el segundo, el problema había sido despertado. La preocupación de las autoridades. Decenas de pacientes en estado terminal habían desaparecido de sus camas, sin que enfermeras, afanadores, médicos o empleados pudiesen dar cuenta de su paradero. Casi 50 denuncias penales y civiles contra los nosocomios se encontraban ya en proceso, sin que existiese ningún avance sustancial en las investigaciones. Hasta entonces, a nadie se le había ocurrido relacionar los hurtos con el FPLN. Ni siquiera se había pensado en una acción concertada que relacionase los diversos sucesos. Debo reconocer, pues, que en este punto las apreciaciones del reportero no eran descabelladas. ¿Pero qué llevó a Morones a relacionar los robos con el FPLN, cuando éste no los había reivindicado
Y cuando en ninguno de sus comunicados hacía referencia a este tipo de acciones, la respuesta era obvia, como siempre. ¿Quién más podría ser el responsable de la desaparición sistemática de cadáveres? ¿A quién más podría interesarle realizar semejante hazaña? ¿A quién más sino a ellos? El teniente Gabriel y sus secuaces, los cuales estaban lo suficientemente locos como para gozar con la desaparición y la angustia y el horror de los parientes, dolidos y avergonzados al perder no solo el alma, sino también el cuerpo de sus padres o hijos, obligados a enterrar féretros vacíos, en espera de que algún día la policía los devolviese, quién sabe en qué estado, y repetir de nuevo una ceremonia que solo debe llevarse a cabo una vez. La obsesión del FPLN con el fin del mundo y con la muerte, los dos temas recurrentes de sus comunicados, también sustentaba esta vocación terrible y mezquina. Traficaban con la muerte, se apoderaban de los despojos de algunos hombres y del pánico de quienes les sobrevivían, dispuestos a sembrar al mundo con su ejército de muertos. Lo extraño era que si bien los métodos para obtenerlos resultaban similares, y por tanto podría hablarse de un autor común, de un complot o una conjetura, nada aparentaba o emparentaba a los muertos. No había ninguna relación entre ellos, ningún vínculo, pues entre los robados se contaban desde indigentes y desconocidos hasta padres de familia, empleados y secretarias que morían en hospitales privados. No los unía ninguna característica común, sino justamente la mala suerte o el infortunio de haber sido sustraídos en circunstancias semejantes. Siempre se trataba de muertos frescos, de cadáveres que apenas habían adquirido esa condición, seres que llevaban apenas minutos, o a lo más, horas de haber fallecido. La segunda conexión que Morones dejó escapar me pareció más evidente. En todos los casos se trataba de muertos jóvenes. Ninguno de los cuerpos superaba los 50 años, a pesar de que, tratándose de muertos, uno pensaría en una profusión de ancianos, de modo que sus fallecimientos no se debían a causas naturales, aunque a decir verdad, estas nunca lo son, sino a sucesos repentinos, accidentes o enfermedades largas y dolorosas, los desahuciados. 2 semanas después de la aparición del artículo de Morones en la revista Horror, el teniente Gabriel tuvo a bien reaparecer en las páginas de El Imparcial para referirse al asunto como: nos hubiera encantado a nosotros ser los acumuladores de vísceras y gusanos en el interior de embutidos frescos, que ustedes en lugar de saborear, entierran con lujos desastrosos. Pero temo decepcionarlos, porque, en este caso no es así, ¿vale? Pero al igual que a todos los últimos comunicados del teniente, nadie le hizo caso a este. Y el rumor de que la nueva acción guerrillera del FPLN era el robo de cadáveres no hizo sino expandirse como contraparte operativa del terrorismo psicológico, inventado por mí. Uno y otro definieron, a partir de entonces, la esencia del movimiento. Y así concluimos la parte 10 de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros, novela escrita en 1995 por el autor Jorge Volpi. Te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita, no te pierdas de ningún capítulo. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.